En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, vamos a continuar con la formación Teología del Cuerpo del Papa San Juan Pablo II. Ahora con es una reflexión del 10 de julio de 1980 y del 14 de julio de 1980. Este bloque se llama Concupiscencias y Adulterio según el Sermón de la Montaña. Número 1. Reflexionemos sobre las siguientes palabras de Jesús tomadas del Sermón de la Montaña. Todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón y la ha hecho adúltera en su corazón. Mateo capítulo 5, verso 28. Cristo pronuncia esta frase ante los oyentes que, basándose en los libros del Antiguo Testamento, están preparados en cierto sentido para comprender el significado de la mirada que nace de la concupiscencia. Ya el miércoles pasado hicimos una referencia a los textos tomados de los llamados libros sapiensales. Y aquí otro pasaje que el autor bíblico analiza en el estado de ánimo del hombre denominado por la concupiscencia de la carne. Sirácides capítulo 23, verso 22. El que se abraza al fuego de sus apetitos no se apaga hasta que todo lo consume. El hombre impúdico consigo mismo que no cesará hasta que su fuego se extinga. El hombre fornicario que, aunque todo el plan es dulce, no se consolará hasta que no muera. El hombre infiel a su propio lecho conyugal que dice para sí: ¿quién me ve? La oscuridad me acerca y las paredes me ocultan. Nadie me ve. ¿A qué tengo que temer? Al Altísimo no se da cuenta de mis pecados. Solo temen los ojos del hombre y no saben que los ojos del Señor son 1000 veces mucho más claros que el sol y que ven de todos los caminos de los hombres y penetran hasta los lugares más escondidos. Así también la mujer que engaña a su marido, de un extraño le da un heredero. Sirácides 23, versos 22 hasta el 32. Punto número 2. No faltan prescripciones análogas en la literatura mundial. Ciertamente muchas de esas se distinguen por una más penetrante perspicacia de análisis psicológico y una mayor intensidad sugestiva y fuerza de expresión. Sin embargo, la descripción bíblica de Sirácidas 23 que hemos leído comprende desde algunos elementos que pueden ser considerados clásicos en el análisis de la concupiscencia carnal. Un elemento de esta clase es, por ejemplo, el paragón entre la concupiscencia de la carne y el fuego. Inflamándose en el hombre, invade los sentidos, excita su cuerpo y conmueve los sentimientos, y en cierto sentido se adueña del corazón. Esta pasión originada por la concupiscencia carnal enfoca en el corazón y lo más profunda de la conciencia el sentido de la responsabilidad ante Dios, y precisamente esto, de modo particular, se pone en evidencia en el texto bíblico que acabamos de citar. Por otra parte, persiste el pudor exterior respecto a los hombres, o más bien en una apariencia del pudor que se manifiesta como temor a las concupiscencias, más que el mal en sí mismo. El sofocar la voz con la conciencia, la pasión trae consigo inquietudes del cuerpo y de sentidos, que es la inquietud del hombre interior. Cuando el hombre interior ha sido reducido al silencio, la pasión, y después de haber obtenido, por así decirlo, libertad de acción, se manifiesta como tendencia insistente en la satisfacción de los sentidos y del cuerpo. Esta satisfacción, según el criterio del hombre dominado por la pasión, debería extinguir el fuego,
pero al contrario, no alcanza las fuentes de la paz interior y se limita a tocar el nivel más interior del individuo humano. Y aquí que el autor bíblico consista justamente en que el hombre cuya voluntad está empeñada en satisfacer los sentidos no encuentra sosiego ni se encuentra en sí mismo, sino al contrario, se consume. La pasión mira la satisfacción y por esta embotada a la actividad reflexiva desatiende la voz de la conciencia. Así, sin traer en el principio alguno destructible, se desgasta, le resulta connatural el dinamismo del uso que tiende a agotarse. En verdad que donde la pasión se inserte en el conjunto de las más profundas energías del espíritu, ella puede convertirse en una fuerza creadora, pero con este caso debe surtir la transformación radical. En cambio, si sola se sofoca la fuerza más profunda del corazón y de la conciencia, como sucede en el relato de Sirácides, se consume y de modo indirecto con ella se consume el hombre en su presa. Numeral 3. Cuando Cristo en el Sermón de la Montaña habla del hombre que desea y que mira con deseos, se puede presumir que tiene ante los ojos también la imagen conocidas por sus oyentes a través de la tradición sapiensal. Sin embargo, al mismo tiempo se refiere cada uno a los hombres que aún la propia con experiencia interior saben lo que quiere decir desear, mirar con deseos. El maestro no analiza la experiencia ni la describe como lo había hecho, por ejemplo, en Sirácides 23. Al parecer, presupone, diría, un conocimiento superior suficiente de este hecho interior hacia el que le llama la atención de los oyentes o presentes y potenciales. Es posible que uno de ellos no sepa de lo que se trata. Si verdaderamente no se supiese nada de eso, no se le alteraría, al contrario, las palabras de Cristo, ni se habría análisis de descripción alguna de lo que se pudiera explicar. En cambio, si se sabe, se trata efectivamente en este caso de una ciencia totalmente interior, intrínseca al corazón y a la conciencia. Entenderá rápidamente que dichas palabras se refieren a él. Numeral 4. Cristo, pues, no describe ni analiza lo que constituye la experiencia de desear. La experiencia de la concupiscencia de la carne, incluso se tiene la impresión de que él no penetra esta experiencia en toda la amplitud del dinamismo interior, como sucede, por el ejemplo, en el citado texto de Sirácida, sino que más bien se queda en las umbrales, en el deseo. No se ha transformado todavía en una acción exterior, aún no ha llegado a ser acto del cuerpo, hasta ahora es el acto interior del corazón, se manifiesta en la mirada del modo de mirar a la mujer. Sin embargo, ya deja de entender desvelada su contenido, su calidad esencial. Es preciso que hagamos ahora estos análisis. La primera mirada expresa lo que hay en el corazón. La mirada expresa, diría, a todo el hombre. Generalmente se considera que el hombre actúa conforme a lo que es. Cristo, en este caso, quiere poner en evidencia que el hombre mira conforme a lo que es. En cierto sentido, el hombre a través de la mirada se revela exterior y a los otros, sobre todo, revela lo que percibe desde el interior. Cristo enseña, pues, a considerar la mirada como un umbral de la verdad interior. Numeral 5. Ya en la mirada y en el modo de mirar es posible individualizar plenamente lo que es la concupiscencia. Tratemos de explicarla. Desear, mirar con deseo, indica una experiencia de valor del cuerpo en la que su significado esponcialicio deja de ser tal, precisamente a la causa de la concupiscencia. Además, cesa su significado procreador de que hemos hablado en nuestras consideraciones precedentes, el cual, cuando se refiere a la unión conyugal del hombre y de la mujer, se arraiga en significado esponcialicio del cuerpo y casi emerge en él orgánicamente. Ahora bien, el hombre, al desear,
al mirar para desear, como leemos en Mateo 5:27, experimenta de modo más o menos explícito el alejamiento de ese significado del cuerpo, en el cual ya hemos observado en nuestras reflexiones, se basa en la comunión de las personas, tanto fuera del matrimonio como de modo particular, cuando el hombre y la mujer están llamados a constituir la unión en el cuerpo, como proclama el Evangelio del principio en el texto clásico del Génesis 2:24. La experiencia del significado esponsalicio del cuerpo está subordinada de modo particular a la llamada sacramental, pero no se limita a ella. Este significado clasifica la libertad del don, como vemos con la expresión en el adulterio del análisis, y cómo puede realizarse no solo en el patrimonio, sino también de modo diverso. Cristo dice: todo el que mira a una mujer deseándola, el que mira con concupiscencia, adulteró ya en su corazón, y ya le ha hecho adúltera en el corazón. San Mateo 5:28. ¿Acaso no quiere decir con esto precisamente como el adulterio no es el alejamiento interior del significado esponsalicio del cuerpo? ¿No quiere remitir a los oyentes a estas experiencias interiores de este alejamiento? ¿Acaso no es por esto por lo que se define adulterio cometido con el corazón? Entre paréntesis, los que hemos visto, notas 1, el ejemplo de Confesiones de San Agustín, nos va a estar hablando sobre deseo, el mirar con deseo. Dante describe esta ruptura interior y la considera merecedora de pena, la Divina Comedia. Shakespeare has described the satisfaction of to never lose something. Shakespeare describe la satisfacción y el deseo de sí sobre las cosas. El análisis fisiológico confirma el significado de la expresión noblipon, el que mira, o todo el que mira. Siblepon de Mateo 5, el valor de la percepción íntegra equivalente a pienso, fijo la atención, observo, resulta severa y más elevada la enseñanza evangélica respecto a las relaciones interpersonales a los discípulos de Cristo. Según Jesús, no es necesaria siquiera una mirada lujuriosa para convertir en el adúltero a una persona. Basta incluso con un pensamiento de corazón. El desiderio de la donna en Mateo 5:28. Hasta ahí hemos concluido la lectura. Vamos a meditar un poquito, y yo por eso no quise quitar una tilde de lo que está escrito, para que ustedes en su casa lo mediten, todo lo que vayamos diciendo lo escriban si es que les gusta algo, para que esto no vaya de balde, esto verdaderamente quede impregnado en su corazón. Pero, ¿qué es lo que dice en esa audiencia general el 10 de junio de 1980 y el 14 de 1980 el Papa San Juan Pablo II? Lleva por título Conciencia y Adulterio según el Sermón de la Montaña. El día de ayer estábamos, en el otro capítulo, en el otro bloque, estábamos viendo cómo es que el hombre que desea ya comete pecado con el corazón. Y todos estos numerales del 1 al 5 nos van a estar enseñando. En el Antiguo Testamento dice el numeral 1, ya los oyentes sabían de lo que se estaban hablando cuando hablamos de adulterar.
Ya habíamos repasado los libros sapiensales y nos regalan esa cita tan hermosa de Sirácides 23 sobre aquella persona que se consume cuando desea a una mujer. Bueno, cuando hablamos de mujer también decíamos que es la mujer la que está más sacrificada, pues precisamente porque en aquel entonces la mujer era la deseada. Hoy en estos días también el hombre es deseado. A hoy han cambiado mucho las cosas en los últimos tiempos. No sé, por alguna razón Dios ha querido que nosotros, yo y todos los que estén viendo este video y todos los de mi generación, veamos como un antes y un después de todo lo que ha sucedido en la sexualidad dentro del matrimonio. Si antes sí era un pecado y tenía que el hombre pues hacerlo a escondidas y algunas mujeres de la misma manera hacer cosas que no están bien vistas por la sociedad, por eso mujeres que venden su cuerpo, pero hay quienes defienden ese tipo de profesión porque dicen que el hombre es el que desea. Pero hoy en día también existen los gigoló y existen los burdeles exclusivamente para mujeres. Existen hombres que también hacen bailes prohibidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día es muy complicada hablar de estas situaciones. Si en 1980 todavía la sociedad estaba un poco calmada, ahora ya en el 2023 las cosas han ido de mal en peor. Nosotros lo hemos descubierto, nuestra generación lo ha descubierto. Dice el punto número 2 que hay muchos libros, lo que estábamos leyendo en la parte final, que también enseñan sobre ese deseo de la concupiscencia o la concupiscencia del deseo, el hombre del deseo, y menciona a Shakespeare y divina a Dante Alighieri y menciona a muchos otros personajes, inclusive a San Agustín, porque se trata de exponer la razón por qué el hombre peca solo con la mirada. No necesita hacer o llevar a cabo el pecado o el adulterio. Si se miran con deseo desencarnado, un deseo brutal, ya se estará cometiendo pecado. Pecado, y dice en el numeral 3, mirar con deseo. Bueno, pues los ojos son la ventana del alma y cuando nosotros deseamos, se manifiesta en nuestro ser, nuestro exterior, pues nosotros no lo sabemos. Solamente la persona que está siendo acosada sabe lo que siente y lo que hay. Y pues no quisiera nadie estar en esos lugares, en estos zapatos, porque ve, nosotros como varones, sobre todo aquí en México, nos gusta piropear a una mujer y decirle que es muy hermosa y lanzarle un piropo hermoso, pero las mujeres no se sienten a veces a gusto. Hoy es un delito, quiero que sepan, afortunadamente o desafortunadamente, ahora decir una babosada, una tontería frente a una mujer o dirigirse a una mujer con palabras pues muy indecorosas, entonces ya es un delito, ya te pueden demandar. Pero volvamos, nadie que está ahí en ese momento sintiéndose deseado puede ser capaz de descubrir lo que, bueno, el que acosa no puede descubrir hasta que es deseado y acosado. Por ejemplo, pues uno que es varón está acostumbrado
a decirle cosas hermosas a una mujer. Pero si un puñado de mujeres te las dice a ti, te sentirías una cosa chiquita, te sentirías vano y te sentirías mal contigo y mal con todas las personas. Definitivamente creo que algo así pudiera sentir la mujer casi del diario. La mujer hermosa cada vez que pasa por la calle va a haber piropos, va a haber muchísimas cosas y es una mujer deseada. Y hombres que son capaces de chocar si van manejando, de tropezarse. Algunas veces son chistosas, pero otras veces es asqueroso. En el número 4 habla de mirar a la mujer con deseo y que el hombre comete pecado porque actúa de una manera desordenada. Una cosa es una mirada normal, la mirada es normal, sí, ciertamente, pero esa mirada en este caso está desorbitada. En este caso la mirada está fija en un deseo desenfrenado sobre otra persona. El numeral 5, ese mirar con deseo indica una experiencia del valor del cuerpo, en la que su significado esponcialicio deja de ser tal. Traducido en otras palabras, se presupone que tú en un altar le dijiste a tu esposa que le serías fiel, que cumplirías estar siempre en las buenas y en las malas. Cuando nosotros nos vamos a casar y cuando estamos en el altar, nosotros decimos muchísimas cosas que nosotros no meditamos, pero ya cuando va pasando el tiempo te das cuenta de que verdad tu mujer ha estado contigo en las buenas y en las malas. Y si esa mujer ha estado contigo en las buenas y en las malas, ¿por qué entonces andas deseando a otra mujer que no es la que tú llevaste al altar? Es en ese sentido el Papa está diciendo que el mirar con malos ojos ya cometió pecado porque estás faltando. Se supone que deberías de mirar con deseo y pasión ardiente a tu esposa o a tu esposo, no al ajeno. En el numeral 5 termina diciendo que, bueno, un poquito antes, Génesis 2:24, los dos son una sola carne. Yo creo que los animales, siendo animales, nos enseñan lo que es la fidelidad, lo que es el no desear. Por ejemplo, vemos a un gallo que tiene su puñado de gallinas, ciertamente no va a pisar a otras más que a las que son sus gallinas. Si se quiere pasar de listo, pues va a tener que confrontar las consecuencias. Y nosotros somos más animales que los animales, porque a veces decimos pues que me gusta el quesillo oaxaqueño, pero lo que más me gusta es verle la jeta al dueño. No sé, cositas de esas raras que nosotros como hombres sabemos muy bien, y que un chivo pegó un reparo y en el aire se detuvo, y hay chivos que tienen mama y ni mama tuvo. Eso indica que le gusta lo prohibido, pero eso tiene sus consecuencias. Todo termina diciendo pues en unas preguntas, ¿acaso no quería decir con todo eso precisamente que el adulterio es un alejamiento del interior, significado esponsalicio del cuerpo? El deseo es un alejamiento de la promesa que tú hiciste. Ya estás cometiendo infidelidad, estás faltando al respeto simplemente porque estás mirando o mal mirando a una mujer. Hasta ahí. A Jesús por María, Ave María.